Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Estando ya a salvos, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron no con poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no lo deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Amén. ¿De quién está hablando ahí? Del apóstol Pablo. ¿Por qué circunstancias? Si usted se va a los capítulos anteriores, y usted puede estudiarlo en su casa, usted se va a dar cuenta por qué Pablo estaba pasando esa situación. Pablo fue encarcelado porque Pablo estaba predicando el nombre de Cristo Jesús. Pablo fue encarcelado y quería ser asesinado por los judíos porque Pablo estaba predicando de lo que Cristo había hecho. Y por estar predicando a Cristo, Pablo fue encarcelado. Vea la gran diferencia. Hoy nosotros queremos predicar a Cristo y que se nos suban plataformas. Hoy nosotros queremos predicar a Cristo y que nadie hable nada de nosotros. Hoy nosotros queremos predicar a Cristo y ser como un santo en el lugar donde vivimos, y que nos traten con pleitesía y que nos traten como si fuéramos algo importante, como que si fuéramos algo que tenemos que tener las puertas abiertas donde quiera que vayamos. Pero el apóstol Pablo predicaba a Cristo, y por causa de predicar a Cristo, Pablo fue encarcelado. Después de que fue encarcelado, Pablo dice que lo enviaron en un barco. Él iba camino a un barco porque él iba a ser juzgado. Amén. Pablo ya estaba preso por predicar a Cristo. Después iba en un barco y dice que hubo ¿qué? Una tormenta. ¿Y ese barco? ¿Qué pasó con ese barco? Ese barco naufragó. Prueba tras prueba, encarcelado. Iba en un barco, el barco naufraga. Ellos se salvan, llegan a una isla que se llama Malta. Y ahí dice que los naturales los recibieron bien y prendieron un fuego porque estaba haciendo frío. Vaya usted sumando todas estas cosas, hermano, a su vida. Prueba tras prueba. Usted está pasando una situación tal vez de enfermedad, tal vez usted está pasando un momento difícil en su matrimonio, y tras de eso viene una prueba más y se carga las pruebas que ya usted lleva sobre su espalda. Pero Pablo seguía creyendo ¿en quién? ¿En quién seguía creyendo Pablo? En Cristo Jesús, el que había prometido que iba a estar con él en todo tiempo. Y es que muchas veces nosotros creemos que cuando Cristo está con nosotros es cuando estamos en victoria, es cuando no tenemos necesidad, es cuando tenemos la billetera llena, es cuando no tenemos problemas en el hogar. Y yo quiero decirle, hermano y hermana, que muchas veces cuando Cristo está más cerca de usted y de mí es cuando estamos en medio de la prueba, es cuando estamos en medio del dolor, es cuando estamos en medio de la enfermedad, es cuando más cerca está Cristo de nosotros. Porque Él ha prometido que no nos va a dejar. Él ha prometido que va a estar siempre con nosotros. Así que yo quiero decirle en esta mañana, hermano, no se equivoque. No se equivoque cuando usted ve a una persona que no tiene problemas, que no tiene necesidad, que está prosperado, que está bendecido. No se equivoque en creer que solamente con esa persona está Cristo. Porque cuando usted ve a una persona enferma, cuando usted ve a una persona que le viene problema tras problema, no se atreva tan siquiera a juzgarlo, no se atreva tan siquiera a señalarlo, no se atreva tan siquiera a decir quién sabe en qué pecado anda, porque no levanta cabeza, porque no prospera. ¿Sabe qué? Es posible que Cristo está más cerca de ese que de aquel que está con su billetera llena. Es más posible que Cristo esté cerca de ese que aquel que anda levantando pecho creyendo que Dios está con él porque está bendecido. Pablo venía con problema tras problema, con situación difícil tras situación difícil. Se salva
del naufragio, llega a la isla. Y Pablo, buscando ramas, dice, para que aquel fuego fuera más caliente, para que aquel fuego fuera más grande, dice que una víbora se le prende de su brazo. Y ahí estaban los religiosos de este tiempo para decir: ciertamente ese hombre es homicida, ciertamente ese es un pecador, ciertamente ese no es, Dios no está con él, ciertamente a ese Dios lo ha dejado de un lado, porque mire, escapando, dice, del mar, aquí lo ha alcanzado la justicia. Escapando del mar, aquí lo ha alcanzado la justicia, porque la víbora se prendió de su brazo. Pero dice la palabra del Señor, que maravilloso, hermano, dice que aunque la víbora se prendió de su brazo, dice que Pablo sacudió su brazo y que la víbora cayó y salió huyendo, hermano. Yo puedo decirle en esta hora, hermano, eso es una historia real, pero yo se lo puedo también decir: esa víbora es símbolo de Satanás, esa víbora es símbolo de nuestro enemigo, el que nos persigue todos los días. Pero dice que había un fuego en ese lugar, y ese es el fuego del Espíritu Santo de Dios, que cuando usted se somete al fuego del Espíritu Santo, hermano, no importa que el mismo Satanás venga en contra suya, cuando usted se somete y usted está en el fuego del Espíritu Santo, Satanás va a tener que hacer lo que hizo esa víbora. Satanás va a tener que huir, Satanás va a tener que correr, porque la presencia de Dios en su vida es más fuerte que todo lo que pueda venir en contra de usted. Eso que los naturales de la isla creyeron que era el fin de Pablo, eso fue el trampolín que Dios tenía preparado para Pablo. Ese fue el trampolín que Dios tenía listo para Pablo. Porque si seguimos leyendo la historia, vea lo que dice el versículo 6. Dice: ellos estaban esperando que se hinchase o que cayese muerto de repente. Hermano, esa víbora no era una boa. Esa víbora no era una culebrita de esas verdes que nosotros le llamamos ratoneras, o no sé cómo es que le llaman. Porque dice que ellos inmediatamente, apenas la víbora los muerde, ellos esperaron que se hinchara de una vez y que cayera muerto de una vez. Era una víbora venenosa. Pero Dios estaba con Pablo. Yo no sé a cuántos de ustedes en este momento hay víboras que los están mordiendo. Yo no sé cuántos de ustedes están escapando en este momento del naufragio del mar. Yo no sé cuántos de ustedes los están señalando. Yo no sé cuántos de ustedes los están apedreando por predicar a Jesucristo. Yo no sé cuántos de ustedes han sido sacados de la lista de mejores amigos de muchas personas que ustedes creyeron que eran sus amigos. Yo no sé cuántos de ustedes, su familia los ha ido haciendo a un lado, porque ese ya es un pandereta, ya ese no se ríe con los dichos vulgares, ya ese no toma, ya ese no fuma, ya ese no habla de mujeres. Hay que hacerlo a un lado, porque ese pandereta ya no forma parte de nuestro círculo. Yo no sé a cuántos de ustedes, hermanos, le ha pasado. Pero yo quiero decirle en esta mañana: siéntase honrado, siéntase bendecido, siéntase digno de haber sido apartado de esas personas, hermanos. Dice que ellos esperaban que Pablo cayera muerto de repente. Eso me dice a mí que esa víbora, y no dice el nombre de la víbora, pero eso me dice a mí que esa víbora era mortal. Era una víbora mortal. Dice: y habiendo esperado, ¿cuánto? Mucho. Habiendo esperado mucho, dice, y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer. Cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Hermano, ¿sabe dónde está la bendición suya y mía cuando estamos en la prueba? ¿Sabe dónde está la bendición suya y mía cuando nosotros estamos pasando la prueba? En permanecer de pie.
en permanecer de pie, esperando la respuesta, esperando la providencia de Dios. Porque dice que ellos esperaron mucho y Pablo seguía de pie. Ellos esperaron mucho y Pablo no cayó. Aunque la víbora te muerda, mi hermano, aunque venga el mal contra ti, permanece de pie, porque Dios te va a dar la fuerza para permanecer de pie. Aunque la víbora te muerda, hermana, permanece de pie, porque Dios te va a dar la fuerza para permanecer de pie. Y cuando permanezca de pie, ese es el testimonio para los que te señalaban. Ese es el testimonio para los que hablaban de ti. Cuando permanezca de pie, cuando estés de pie, ese es el testimonio para los demás. Pero no cometamos el error que cometen muchos hermanos, que en medio de la prueba, en medio de la dificultad, huimos al mundo, corremos al mundo, retrocedemos al mundo. No cometamos ese error. Se lo dice una persona, hermano. Yo nunca, desde que me convertí a Cristo, nunca he regresado al mundo. Pero sí cometía un error grande, grande. Cuando venía la prueba, cuando venía la lucha, yo no avanzaba, yo me quedaba ahí. Yo dejaba de hacer lo que estaba haciendo. Y en el momento que yo abandonaba lo que estaba haciendo, hermano, la lucha se iba y la prueba se iba. Y yo caí en el juego de Satanás. Y yo me levantaba y empezaba a predicar. Y Dios empezaba a mover. Y las almas venían a Cristo. Pero se me venía la lucha, se me venía la prueba. Entonces yo retrocedía y no seguía. Y cierto, hermano, la lucha se quitaba, la prueba se quitaba, pero nunca crecí. Me quedé siendo un enano espiritual. Y es por eso que cuando yo ahora le digo a Dios, yo no quiero vivir más en lo natural. Yo no quiero seguir viviendo más en lo natural. Yo quiero que lo natural en mi vida sea vivir en lo sobrenatural tuyo. Porque si Pedro pudo caminar sobre el mar, porque si Elías hizo llover fuego del cielo, eso quiere decir que el Dios que tenía Elías, que el Dios que tenía Pedro, es el Dios que yo tengo. Y las cosas que hiciste con ellos, conmigo, tú las puedes hacer. No es el Dios, es el hombre. No es el Dios, es el hombre. No era Elías, era el Dios de Elías. Y es el Dios que usted y yo tenemos en esta mañana. Que nuestras pruebas sean el trampolín en nuestras vidas, hermanos. Que tu prueba sea el trampolín que Dios tiene preparado para levantarte lo más alto que tú puedas subir, o que Él te quiera subir. Dice que como ellos vieron que Pablo no cayó, que Pablo se sostuvo en pie, que la víbora no le hizo nada, dice, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Después de haber sido, o después de haber dicho, que era un homicida, que la justicia de Dios lo estaba alcanzando, cambian de parecer. Hay muchas personas que están teniendo un concepto erróneo de mi vida y de tu vida. Hoy hay personas que están teniendo un concepto erróneo de nosotros. Pero si nosotros permanecemos en el Señor, si nosotros permanecemos en el Señor, esas personas van a tener que cambiar. Esas personas van a tener que cambiar. Esas personas van a tener que cambiar su pensamiento con respecto a usted y con respecto a mí. Pero yo quiero decirle, hermano, déjese usar, déjese moldear por Dios. Porque a la carne no le gusta ser procesada, porque a la carne no le gustan las pruebas. Pero cuando usted entiende que es necesario que haya un Goliat para que David sea levantado, cuando usted entiende que es necesario que venga la prueba para usted ser levantado, usted va a desear que venga la prueba. Usted va a desear que venga la prueba. Y usted va a decirle que venga la prueba, que venga la prueba, que venga la prueba. Porque después de la prueba, después de ser probado, es donde viene la bendición de Dios. Gloria al Señor. Dice, en aquellos lugares habían propiedades de un hombre principal de la isla, del hombre más importante de la isla, llamado Publio, dice, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días.
Porque cuando viene la bendición de Dios, las puertas que se habían cerrado, las puertas que estaban cerradas, se abren para usted. Y usted podrá pasar libremente y recibir la bendición de Dios. El hombre más importante de la isla se lo llevó a Pablo y a sus amigos 3 días, dice. Gloria al Señor. Y aconteció, dice, que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo y al verle, dice, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros en la isla tenían enfermedades y venían y eran sanados, los cuales también nos honraron ¿con qué? Con muchas atenciones, dice, con muchas atenciones. Y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Ay, hermano, yo no sé si usted está entendiendo esto. Yo no sé si usted está entendiendo esto. Pero si usted está entendiendo esto en esta mañana, yo hubiera levantado mi mano y hubiera dicho: yo arrebato esa palabra para mi vida. Yo arrebato esa palabra para mi vida. Porque dice que después de la prueba, Dios abrió la puerta. Dios abrió la puerta. Y aquel hombre importante, el hombre más importante de la isla de Malta, el hombre más importante de la isla de Malta, podríamos decir hoy que fue un presidente de un país, podríamos decir hoy que era el hombre más importante. Dice que abrió las puertas de su casa, y es aquí donde viene lo más importante. La prueba viene para que después el poder de Dios se glorifique. La prueba viene para que después el poder de Dios se glorifique. Yo sé que muchos quisieran imponer las manos sobre los enfermos. Yo sé que muchos quisieran poder agarrar un paralítico de una silla de ruedas y extenderle la mano y que ese hombre o que esa mujer se levantara. Yo sé que muchos quisieran poder profetizar y que su profecía se cumpla. Yo sé que muchos quisieran tener don de ciencia, pero muchos no quieren pasar la prueba. Yo le digo, hermano y hermana, si tú quieres ser usado por Dios, pasa la prueba y pasa la alegre. Pasa la prueba y pasa la feliz. Pasa la prueba y pasa sonriéndola. No empieces a llorar, no te empieces a quejar, no empieces a buscar al pastor y empezarle a llorar al pastor como que si el pastor pudiera hacer algo. ¿Sabe qué? Cuando estamos pasando la prueba, Dios le impide al pastor que te llame. Dios le impide al pastor que te escriba. Dios le impide al pastor que te llame y que te dé una palabra de aliento. ¿Por qué? Porque Dios quiere que no dependas del pastor. Dios no quiere que dependas del líder de tu ministerio. Dios quiere que dependamos solamente y exclusivamente de Él, de nadie más. Pero cuando tú pasas la prueba, el poder de Dios se empieza a manifestar en tu vida. Y dice que aquel hombre que estaba encarcelado, que tuvo el naufragio, que fue mordido por una víbora mortal, todo esto sucedió, todo esto pasó porque Dios quería en la isla de Malta honrarle. Dios quería honrarle, pero Pablo recibió la honra porque en ningún momento Pablo empezó a discutir con Dios por lo que estaba pasando. Pablo no le dijo a Dios como muchas veces usted y yo le hemos dicho. Pablo no le dijo: Señor, ¿por qué me topaste allá cuando iba camino a Damasco? ¿Por qué me llamaste? ¿Por qué me trajiste a este ministerio para ahora estarme afligiendo, para ahora estarme procesando, para ahora estar a punto de morir? Porque muchas veces nosotros le hemos dicho a Dios que por qué permite esas cosas en nuestra vida, que por qué nos sacó de donde estábamos bien para traernos a un camino de procesos, a un camino donde llevamos golpes tras golpes. Pero es que cada golpe que damos en ese camino es parte del proceso de Dios para nuestra vida. Es porque cada golpe de eso, Dios sabe que usted y yo lo necesitamos. Porque cada golpe de eso y cada proceso de eso, Dios sabe que es necesario que pase en nuestra vida.
Y dice la palabra de Dios que cuando aquella gente vio que Pablo, dice, fue e impuso las manos sobre el padre de Publio, dice, empezaron a traer a todos los enfermos, empezaron a traer a todos los que estaban mal en aquella isla. Y aquel hombre que en algún momento ellos dijeron que era un homicida, en aquel momento fue la bendición para todas las familias de aquel lugar. Hermano, yo quiero decirte en esta mañana, sin temor a equivocarme, yo quiero decirte en esta mañana, tu proceso, tu prueba es la bendición que muchas personas están esperando. Tu prueba y tu proceso, Kaylin, es la bendición que tu familia está esperando. Tu prueba y tu proceso, hermana Marian, es la necesidad que tu familia tiene de tener un encuentro personal con Cristo. Tu prueba, hermano y hermana, es la bendición que muchas personas están necesitando. Porque cuando tú pases la prueba, porque cuando el poder de Dios descienda sobre tu vida, porque cuando Dios se glorifique en tu vida, tú vas a ser de bendición para muchas personas, Merielen. Tú vas a ser de bendición para muchas personas. Tú vas a ser para bendición de muchas personas, Sabino. Pero pasa la prueba, pásala y pásala gozándote, pásala alegrándote. Así como Sadrach, Mesach y Abednego dice que danzaban en medio del horno de fuego, así usted y yo tenemos que danzar en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Porque el que estaba con Sadrach, con Mesach y con Abednego está con usted y está conmigo en esta prueba y en esta dificultad, hermano. Yo antes le quería huir a las pruebas, hermano. Yo antes le quería huir a las pruebas. Yo antes no quería ser probado. Pero ¿sabe qué, hermano? Yo me gozo, hermano. Yo me gozo en la prueba ahora, hermano. Aunque a veces no es fácil. Hace 15 días yo le dije al pastor, yo no pude venir al culto porque tenía un proceso de 4 meses. Y pregúntele al pastor cuántas veces me llamó o cuántas veces lo llamé en esas 4 meses. Ganas no me faltaron. Hermano, de llamar al pastor. Pero yo sabía que tenía uno mayor que el pastor a mi lado. ¿Y sabe cuál fue mi refugio? El ayuno, la oración. A las 2:30 de la mañana levantarme todos los días a orar, levantarme todos los días a buscar. ¿Y sabe qué, hermano? Le cuento algo. Y que Dios callara. 4 meses de que Dios calla. Aunque yo me levante a las 2:30 de la mañana, aunque yo me levante a la hora que sea, aunque yo ayune todo el día, hermano, Dios calla y no me dice nada. Dios calla, hermano, y no me dice nada. Y yo escucho a mucha gente pasar a este lugar y decir: es que Dios me dijo, es que Dios me habló, es que Dios me mostró, es que Dios me habló en sueño, es que Dios me dijo esto. Y yo le digo: Dios, ¿por qué conmigo no hablas? ¿Por qué conmigo no hablas? 4 meses en que yo quería ahí, hermano, llorar en la presencia de Dios. Y yo decía: seguro los hermanos dicen: ¿qué le pasa a Manuel? Que Manuel no puede llorar en la presencia de Dios. Y un día, creo que fue la hermana Audrey que me dijo: es que dijo Dios que tus lágrimas no van a caer más por problemas. Dice que nunca vas a llorar más por problemas. Hace 15 días yo no pude venir, hermanos, porque lo único que me estaba sosteniendo, según yo, económicamente, el taxi que estaba trabajando, la persona que lo estaba manejando, me robó toda la semana de trabajo y me dejó el carro malo. Y cuando yo fui el domingo, cuando venía para acá a recoger la plata, porque tenía que pagar una plata que había quitado prestada para reponerla con esa plata, me topo con la sorpresa que me dice el papá de quien manejaba el taxi: no, él me dijo que le diera la plata de la semana para ir a arreglar el carro. Y me dejó una cuenta donde el mecánico no me dejó plata y me dejó el carro malo. Hermano, sí,
A mí no me gusta faltar a la iglesia, pero yo le dije al Señor, hágame un favor, le digo, su hijo me robó la plata, le digo, pero no importa, me puede ir a dejar el carro a mi casa. Y de fuera estaban bachando la calle hacia mi casa, y yo me fui y no le quise ni responder a mi esposa, porque cuando mi esposa me vio llegar con el taxi y dejarlo ahí, yo me fui, ni le quise responder. Me llamó no sé cuántas veces, me escribió y no le quise responder. Y le dije a mi hijo, no le diga nada a su mamá. Y ya cuando pasé por la iglesia ya era muy tarde para entrar, y de feria tenía que irme para Paso Canoas porque mi hijo tenía un compromiso allá. Hermanos, yo andaba en mi bolsa 1,000 colones nada más. Solamente 1,000 colones andaba en mi bolsa. $20 que no sé ni de dónde habían salido en la tarjeta para echar combustible, porque no tenía casi ni combustible. Y yo me fui donde un amigo en Paso Canoas y lo esperé, y él llegó y todo contento. Fuimos a comer, hermano, y con 1,000 colones en la bolsa, ¿sabe qué comí ese día? Comí salmón. Comí salmón, hermano. Yo no sé si usted sabe que el salmón es caro, pero ese día comí salmón. Y me estuve todo el día con ese amigo mío, que yo sé que solamente yo tenía que decirle la necesidad que estaba pasando. Y esa persona se mete la mano a la bolsa y saca la plata que sea y me la da. Pero había algo que no me dejaba hablar. Y en lugar de contarle la necesidad que estaba sintiendo, le empecé a decir lo que Dios quería que yo hiciera. Y empecé a testificarle de Dios, y empecé a hablarle de Dios, y comenzamos y pasamos toda la tarde hablando de Dios. Y no le pedí nada, hermano. Y no le pedí nada. Dios sabe que no le pedí nada. Con los 1,000 colones que me fui, con los 1,000 colones salí. Y les cuento esto, hermano, no para dar lástima, sino para que usted vea cómo Dios trabaja. Saliendo del hotel de mi amigo, cuando ya venía para acá, mi amigo me dijo, ¿quieres comer pizza? La que te gusta, ¿verdad? Sí, le digo, está bien. Y mandó para ir una pizza grande, de la pizza que me gusta a mí. Y cuando llegó mi hijo Matthew de la actividad, le tenían la pizza de él ya apartada. Y cuando íbamos saliendo me dice Matthew, papi, vieras qué rico, ahí están vendiendo una carne, se ve muy rica y todo. Hermano, yo sabía que con 1,000 colones no me iba a alcanzar. Entonces yo le dije a Matthew, mi amor, esa carne debe estar mal manipulada. Le digo, esa carne te puede caer mal, le digo. Pero no era porque yo no quería comprársela, porque yo no podía, yo no quería decirle a él. Y me vine y yo dije, no sé cómo voy a hacer esta semana. No sé cómo voy a hacer esta semana. Pero hermanos, Dios proveyó, no sé ni cómo. Ahorita si usted me pregunta, no sé cómo Dios proveyó. ¿Y sabe qué? Yo nunca oré para que ese muchacho, como a veces uno quiere orar, Señor, agárralo, Señor, y trata con él. Señor, vea lo que me hizo a mí. Yo oré pidiendo perdón para él. Y yo le dije, Señor, yo lo perdono, Señor, y perdónalo, Dios. No le tomes en cuenta este pecado, Padre. Y ¿sabe qué, hermanos? Yo quiero contarles algo. Quiero contarles algo. El viernes, eso fue el domingo. El viernes de esa semana yo seguí orando, yo seguí clamando a Dios. El viernes de esa semana me llamó mi amigo y me dice, Manuel, revisa tu cuenta, me dice. Ahí está toda la plata que te estaba debiendo, me dice. Casi $8,000 en la cuenta, hermanos. No todos eran míos, pero la mayor parte. Casi $8,000 en la cuenta, hermano. Y yo dije, Dios, gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque verdaderamente no es conocer la palabra, hermano, lo que hace la diferencia. Lo que hace la diferencia es poner la palabra en obra y hacer lo que Dios dice que hagamos. Así que en esta mañana yo quiero darle gracias a Dios y quiero pedirle perdón por haberme robado estos 4 minutos que le robé extra de tiempo, hermano. Pero yo quiero decirle en esta hora, hermano, no es conocer la palabra lo que va a cambiar tu vida, es la palabra en obra lo que va a cambiar tu vida. Que Dios te bendiga, hermano. Muchas gracias.